soy el doctor Norberto Hernández, soy actualmente vicepresidente de la Asociación Médica de Luján. Y a partir del día 26 de agosto fui reelecto en la mesa ejecutiva de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, esta vez en el rol de secretario gremial y de trabajo médico. Una secretaría que hoy por hoy tiene un trabajo muy importante porque existe dentro de este contexto socioeconómico una necesidad por parte del médico de ver una recomposición en sus honorarios, una revalorización del trabajo. El trabajo médico que a mi criterio viene siendo desvalorizado desde hace mucho tiempo y como consecuencia de eso tenemos muchas crisis en las especialidades, sabiendo que vamos a tener en el futuro un faltante de especialidades básicas como la clínica, la pediatría, la terapia intensiva. Todo esto creo que es el corolario de esa desvalorización del trabajo médico que uno no se lo podría atribuir a un solo gobierno. Creo que los diferentes gobiernos olvidaron o no tuvieron en cuenta esta necesidad. En algún momento hacíamos oír las instituciones médicas y que el contexto de pandemia también pensamos que iba a ser un momento para que se pusiera el ojo en el trabajo médico. Y sin embargo, pasó la pandemia, nos quedó esta expectativa frustrada. Esta situación de crisis económica actual ha exacerbado ese honorario que ha quedado retrasado y que desde la Secretaría Gremial hemos querido implementar con el voto y el apoyo del Consejo Directivo de la Federación, valores mínimos de consulta, por ejemplo, para los convenios de acto médico de la Federación, teniendo en cuenta que la Federación tiene 130 convenios por acto médico. Esto hace que el trabajo sea un trabajo arduo, pero con el convencimiento de que necesitamos una recomposición de esos valores. Para que nosotros tengamos un buen sistema de salud, o por lo menos el sistema de salud que sea eficiente y que dé respuesta a las necesidades de la gente, se necesita una política de Estado sostenida en el tiempo, independientemente del color partidario del gobierno que sea. Se podrá tener matices, pero una política de Estado tiene que ser sostenida en el tiempo, porque tener logros en salud, hacer cosas en salud lleva mucho tiempo, pero contrariamente a que construir lleva mucho tiempo, destruir se destruye en muy poco tiempo. Es muy necesario tener una política de salud. Lamentablemente pensamos que la pandemia iba a ser el punto de inflexión para que se pusiera atención en la necesidad de tener un buen sistema de salud. Pareciera que esto no es un tema primordial, de hecho no lo hemos escuchado en la agenda de ningún candidato, pese a estar en tiempos electorales. Y sin embargo, han pasado 2 debates presidenciales y solo se ha nombrado al pasar el tema de salud. Creo que se ha abusado de la vocación de los médicos. Es cierto que para nuestra Constitución la salud es un derecho, a diferencia de lo que ocurre en otros países donde la salud es un bien que se compra y que se vende. Los médicos tenemos muy en consideración este derecho constitucional y creo que esa mística que existe en los médicos y esa vocación ha sido aprovechada y creo que se ha utilizado esto sabiendo que los médicos ante cualquier situación o condición van a seguir prestando sus servicios porque en definitiva es lo que los ha motivado, quizás en las peores condiciones o en las condiciones precarias de trabajo y sin embargo el médico sigue prestando su servicio a diferencia de otros trabajadores que cuando tienen que paran en reclamo de sus derechos. Los médicos quizás por estas obligaciones legales o médico-legales que tenemos y que no podemos desatender las urgencias y las emergencias hacen que incluso en el medio de un reclamo los hospitales siguen funcionando y las clínicas siguen funcionando y los médicos siguen atendiendo. Esto no significa que uno va a estimular desde acá alguna forma de falta de compromiso o falta de responsabilidad en los profesionales. Sí creo que es muy importante el tema de estar agremiados. Hoy por hoy
La Federación Médica, dentro de sus funciones y de sus pilares fundamentales para existir como federación, tiene que ver esto de la defensa del trabajo médico. Y tener una impronta gremial es parte de la idea que me surge desde la Secretaría Gremial. Por eso estamos en este trabajo de la recomposición de los honorarios, pero también a la Secretaría le compete lo que tiene que ver con el trabajo médico y todas aquellas situaciones que tengan que ver con las condiciones de trabajo médico. En todas esas situaciones también queremos estar presentes. La Federación ha emitido un comunicado que tenía que ver con una visión que tiene la Federación en cuanto a la dificultad y a la falta de complejidad y de medios que se está teniendo desde los hospitales públicos, de financiamiento que tienen los sanatorios privados por los bajos honorarios y los pagos a largo plazo de las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. Todo esto va desfinanciando un sistema y va creando dificultades para poder complejizarse y para poder tener los medios que el médico necesita para una buena calidad de atención médica. La falta de infraestructura de los hospitales, la falta de un sentido de pertenencia para ese profesional que empieza a trabajar en el sistema público o en el sistema privado, por no tener una condición de estabilidad laboral. Todo esto hace que el médico no trabaje cómodo y que realmente muchas veces tenga que estar más preocupado por su estabilidad laboral y sus posibilidades en cuanto a su ingreso. Y a esto se le agrega el poliempleo por esta necesidad que tiene el médico de llegar a fin de mes con un honorario o un sueldo que le sea acorde y que le sea suficiente. Bueno, todas estas cuestiones hacen que hoy por hoy estamos inmersos en un país que está pasando por tiempos difíciles. A nosotros nos toca defender a los médicos, hablar de las necesidades que tienen los médicos, y es por eso que las instituciones médicas, como es el caso de la Federación Médica, se tienen que poner al frente de estos reclamos, siempre tratando de ser optimistas y creyendo que en algún momento podremos conseguir esta recomposición de honorarios, estas condiciones de trabajo dignas, todo esto que nos impulsa a seguir pese a tantas dificultades, ¿no? Hace muy poco también la Federación emitió un comunicado en reclamo de esta situación con respecto a las modificaciones de impuesto a las ganancias. Si bien es importante lo que se estableció a nivel de los trabajadores con relación de dependencia, porque ha sido muy importante para los médicos que trabajan haciendo guardias en los hospitales, pero se ha hecho alguna forma de discriminación con el trabajador autónomo. Aquel médico que trabaja en la seguridad social va a ver un honorario que sigue siendo insuficiente, pagado a veces a los 60 días de haber hecho la prestación, y que además va a tener una retención por tributo de alrededor del 40%. Es una dificultad más, es decir, nosotros por un lado tenemos que pedir mejor recomposición de honorarios y condiciones de trabajo dignas, pero también tenemos que peticionar para que tanto los impuestos nacionales y los provinciales no sean una carga que termine diezmando el honorario del profesional.